Fabric of Space, el tejido del espacio. Recientemente la ciencia ha estado experimentando con ciertas burbujas que la idea es lograr superar, viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, lo que se ha logrado, que se pueda probar algo en cierta manera en esas teorías que se han desarrollado. Han habido varias teorías de artefactos que se pueden crear y que puedan supuestamente viajar a una velocidad que supere la velocidad de la luz, pero la misma ley establecida no permite que eso suceda. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, lo que se ha experimentado es que se puede crear entonces una burbuja, es como llaman de un warp en el espacio, donde se puede colocar algo dentro de esa burbuja. Entonces, el tejido del espacio, the fabric of space, es lo que se puede mover a una velocidad que supera la velocidad de la luz. Y ya eso se sabe, los límites del universo existente se están expandiendo a una velocidad que supera la velocidad de la luz. No se está violando aquí la ley de la fórmula que Einstein estableció. Estamos bajo esos parámetros todavía. Pero esto, que es mi punto, entonces puede explicar ciertos eventos extraordinarios que ocurrieron en el pasado, bíblicamente hablando, y lo que va a acontecer en la segunda mitad de la semana 70. Por eso es que hemos estado y comenzado este año con ese tema, ¿no? Porque la mitad sabemos que es de 3 años y medio. La primera parte de esa semana se puede explicar en la manera que lo podemos enseñar hasta cierto punto, ¿no? Hay dos testigos, dos personajes que van a tener un ministerio premeditado ya de 3 años y medio, ¿no? Entonces el cambio grande viene en la segunda mitad, cuando todas las leyes parece que dejan de existir. Aún Juan llega a decir que el tiempo deja de ser. Entonces, ¿cómo se puede acomodar todo esto en un periodo de 42 meses o de 3 años y medio? Bueno, cuando hablamos de cómo Dios ve las cosas y cómo Dios decreta el final desde el principio, entonces hay quienes ya han teorizado y han presentado un universo bloque, lo que llaman el block universe, donde todo ocurre simultáneamente. Entonces, es lo que entendemos cuando Dios le dice a Moisés, yo soy, te envío, ¿no? Ese es el presente continuo, que no tiene pasado, ni presente, ni futuro, que simplemente Dios es y será siempre es. Entonces, de esta manera, la ciencia ha hecho un pequeño avance al poder establecer esas burbujas de 1 milímetro de espesor en la fábrica del espacio. Entonces, lo que se pueda, colocar dentro de estas burbujas, cuando llegue el momento, si es que se pueden desarrollar a algo más grande. Eso podría ser impulsado, pero aún, ¿qué es lo que lo va a impulsar? Ese es otro enigma, ¿no? Que están considerando que, en teoría, ¿no?, que no hay nada que pueda impulsar esa burbuja a una velocidad que sobrepase la velocidad de la luz, porque se requiere, no es que no se pueda hacer ya, se probó en esa burbuja pequeñita de 1 milímetro que sí se puede hacer, es que requiere tanta energía que no hay esa energía disponible actualmente. No se conoce, en teoría,
se cree que hay tal energía en el universo, pero no se ha podido manipular todavía en ningún momento, sino que hay muchas teorías sobre eso. A lo que estaba diciendo entonces, cuando ocurra esa segunda mitad de la semana 70, ¿no? Todo va a ocurrir en ese, digamos, universo bloque, ¿no? Donde todo obra simultáneamente. De ahí que se puedan acomodar tantos eventos, 28 eventos, en un periodo, digamos, de 42 meses o 3 años y medio. Pero quería recordar algo, que en los días de Josué, Dios le dio instrucciones a Josué de que detuviera al sol y a la luna en su lugar. O sea, iba a detenerlo todo. El sol, la luna, la tierra, todo iba a detenerse. Usted sabe que eso va a ocasionar un cataclismo, porque todo en el sistema solar tendría que detenerse. Es algo que la física ya ha demostrado. Esas mismas leyes gobiernan las fuerzas de gravedad y gobiernan el movimiento de la misma estrella y sus planetas y todo lo que hay dentro de este sistema solar. Pero entonces, cuando hablamos de una burbuja en el espacio, pues en realidad Dios establece esa burbuja que ya se sabe que se puede hacer en una escala minúscula, pero Dios puede, ¿no?, establecer a nuestra estrella, el sistema solar, en una burbuja donde entonces no se violan las leyes físicas ni las fórmulas de Einstein, por ejemplo, sino que todo puede realizarse sin que ocurra un cataclismo. Simplemente Dios coloca nuestro sistema solar dentro de una burbuja, dentro del tejido del espacio, dentro del fabric of space. Y entonces todo esto se detiene, ¿no?, porque está aislado. Lo que está dentro de esa burbuja está aislado del resto del universo y de nuestra galaxia, ¿no? Y Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Y cuando llega el momento en que Josué tenía que ya vencer en esa batalla, pues Dios retira esta burbuja y no ocurre nada, ningún cataclismo, no violó ninguna leyes de la física, simplemente le dio la victoria a Josué. Y el sol sigue su rumbo, y la luna sigue su rumbo, y la tierra sigue su rotación como estaba haciendo antes. Un ejemplo más, y es el reloj de Acaz. Esto es algo que también hay un interrogante, porque ese reloj existe, se utilizaba para medir las horas del día, y utilizaba unos escalones que marcaban el tiempo, ¿no?, conforme a la posición y la sombra que el sol reflejaba en esa escalera. Así se llamaba, el reloj de Acaz. Entonces, el asunto es que en esta ocasión ocurre algo extraordinario. La sombra del sol normalmente se va moviendo hacia adelante en esos escalones, y así se iban contando las horas del día. Pero en esta ocasión, la sombra del sol retrocede 10 escalones, ¿no?, hacia atrás. Y entonces volvemos al mismo interrogante con lo que ocurrió con Josué, el sol y la luna. Y en ese momento, la única manera que podemos pensar en esto es que Dios pone otra vez el sistema solar en una burbuja del espacio, el tejido del espacio se aísla de todo lo demás y de todas las leyes físicas establecidas, pero sigue siendo algo que Dios ya estableció originalmente. No está violando ninguna ley de física, salvo que dentro de esa burbuja las cosas se manifiestan de una manera diferente. En el caso de Josué, todo se detiene. En el caso del reloj de Acab, se ve que la sombra se va moviendo hacia atrás. Hubo un pequeño detalle
en esos cómputos que se estaban haciendo, lo suficiente para que el milagro se realizara y entonces Dios pudiera honrar en cierta manera a aquel rey que le pidió tal señal. Entonces nos damos cuenta cómo todas estas cosas trabajan, porque para Dios no hay nada imposible, pero Él no viola sus mismas leyes, las leyes que Él estableció, que operan de igual manera a través de lo ancho y lo largo, a través de todo el universo que Él ha creado. Y lo que viene entonces, que es lo que nos concierne a nosotros, ¿no? Lo que va a ocurrir en esa última semana, la semana 70, profetizada por Daniel y confirmada en el libro de Apocalipsis. Este es Carlos Ávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y que Dios les continúe bendiciendo ricamente.